Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida, siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast Craig. Les habla Alberto y estoy aquí junto con Isidro y juntos vamos a seguir este tema, esta sección acerca de los personajes. Terminaremos a los presidenciables el día de hoy, que la última que nos queda, que se bajó rápido del tren, fue Margarita Zavala. ¿Cómo estás, Isidro? Bien, bien, Alberto. Buenas tardes a todos, a ti. Y pues sí, es interesante porque el personaje de este capítulo, pues se me hace de por más relevante al día de hoy. Aunque pareciera que siempre está perdido, pero siempre llega ese momento en el que tiene que salir a relucir, sobre Sí. todo ella. Claro, pues no se puede ocultar, no se puede pasar desapercibida la ex primera dama de México durante el año 2006-2012. Qué curioso. No sé si tengas alguna en mente, otra segunda primera dama que se haya aventado por la presidencia. Bueno, Sí tengo una candidatura. referencia y es de Argentina Mm, específicamente. En Argentina, yo creo que ya la mayoría sabe de quién hablo. eh, y pues sí, igual, muy polémica toda esta cuestión de buscar nuevamente el poder, pero ya no necesariamente siendo la cabeza el esposo, sino ahora la esposa. ah, Y yo creo que su táctica la basaron mucho en ese fenómeno que se dio en Argentina, porque allá sí ganó. sí, sí fue cierto. Pero, pues creo que fuera de eso, no he conocido algún otro caso. Sé que se intentó que esta Michelle Obama Fuera por- fuera candidata, pero creo que ella en un acto bastante congruente decidió no seguir adelante con eso y creo que tenía que ver más con imagen para ella y su familia, su esposo obviamente, sus hijos, que porque no quisiera. Yo creo que sí hubiera querido pelear la presidencia en algún momento, ¿no? Sí, pues lo menciono porque había escuchado el de Michelle Obama. Y digo, no, nos hubiera faltado, hubiera estado gracioso que la señora Gaviota hubiera lanzado a la presidencia. Lo peor de Pero, todo es que creo que como Peña Nieto, en algún punto, solo por imagen, sí obtuvo más popularidad. sí, Y si la gaviota se hubiera subido, pues como Peña Nieto, o sea, hubiera sido un títere si es que hubiera ganado, que qué bueno que no pasó, pero siento que hubiera sido un títere y alguien atrás estuviera estando manejando las cosas, ¿no? Como pasó con Peña Nieto y se decía de Videgaray. y qué bueno que lo reflejamos porque pues también Michelle Obama se bajó, pero Margarita Zavala tuvo un Un debate nada debate. más, un debate presidencial, donde no se vio muy participativa, muy... Con No, argumentos. no tenía exactamente, no tenía argumentos, ninguna validez, nada más era así como despecho, yo lo sentía como despecho. Yo siento feo porque siento que muchas mujeres buscaban en ella a alguien que la representara, al menos en el tema político, ya buscando la presidencia, y que resultara que le costaba tanto trabajo hablar, nada más hablar, articular dos o tres oraciones como respuesta. Y digo, creo yo que si tú vas a buscar la presidencia, tienes que estar listo para ser certero, al menos en lo que hablas, ¿no? Aparte de Y una candidatura donde la verdad ya hablamos de dos candidatos que eran fuertes, políticamente eran fuertes, bueno, Anaya tal vez nada más verbalmente, labialmente, claro, pero falta Andrés Manuel, o sea, ya había una pelea de todos contra... contra uno, Sí. ¿no? Es Y que que eso ella es, fuera la única que no atacara congruentemente, pues también dejaba mucho que desear, ¿no? sí, le restó fuerza a toda esta cuestión de todos contra uno. Y si hubiera ganado el bloque opositor bueno, el que es ahora el bloque opositor, porque en ese momento quien gobernaba era el PRI y el opositor pues era más bien Andrés Manuel, yo creo que sí hubiera sido bastante diferente toda esta interacción que tenemos actualmente,
recordando también que pues, ya nos cayó una pandemia, recordando que pues viene la cuestión de la recesión por la guerra en Ucrania y Rusia, solapada por la Unión Europea y la OTAN, Estados Unidos, el gran hermano. No sé qué hubiera sido. Agradezco que se estén manejando las cosas de la forma en que se están manejando, al menos por el momento, porque pues vemos que no ha subido la gasolina como en Estados Unidos y que al contrario de eso, Estados Unidos está en este momento implementando pues prácticas que ya se tienen aquí, como el subsidio a las gasolinas, para que no suba la canasta básica. Pero bueno, ya nos fuimos por las ramas. Creo que Margarita debió haber sido más incisiva en su forma de atacar, porque ella representaba ese bloque femenino. Sí, la representación femenina era clara en ese caso. Esta También en Josefina Vázquez 2012 Mota. hubo una, exactamente, entonces también es importante. Lamentablemente, vamos a hablar de ella, Margarita Zavala no fue representante femenina, no llamó la atención para nadie. Y mira, te voy a dar un poco de su antes. Ella nunca tuvo un cargo especial, supuestamente, durante su función de primera dama, sin funciones y responsabilidades, sin autoridad, sin salario. Ella fungió como solo acompañamiento. Es importante porque en otros casos, por ejemplo, Fox, Sí, se le da el DIF, ¿no? sí, ¿no? Peña, También le dio el o DIF sea, a esta. y ahorita en casos más actuales, pues está Samuel, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, el término primera dama solo funge como acompañamiento y ella lo cumple en este caso. Durante el 2003 al 2006 fue diputada plurinominal, o sea, plurinominal, otra vez, vamos de nuevo. Pluris no son votadas por el pueblo. Sí, es más bien una representación equitativa, ¿no? Exacto, y pues fue diputada del Distrito 10 de la Miguel Hidalgo. O sea, también, o sea, eso fue lo único que llevó como cargo político hasta antes de lo que fue su candidatura presidencial. Entonces, llegamos a 2020. 2020, después de esta candidatura, pues le niegan el registro a su partido, México Libre, que quería hacer junto a Felipe Calderón, porque se supone que ya no son partidarios del PAN. Pues a lo que yo veía era nada más un pan deforme, ¿no? ¿Sí? Que era igual con los restos de otros partidos, más del PAN y del PRI. Pero pues, ¿qué otro partido no lo es realmente, no? Aunque Oh, sí fue muy cuestionable y que se lo rechazaran, sí fue algo que sacó de onda, la no, verdad. y estuvo bien, porque al final, cuando lleguemos a hablar de AMLO, pues hablaremos con fundamentos porque a este personaje político sí le dieron su partido y porque a un expresidente que hizo las cosas bien, Sí, según él, o sea, pues, porque se lo negaron, pues yo creo que es por obvias razones. Yo creo que el INE se lavó las manos y dijo, ¿saben qué? Con este güey no me... me evito problemas y bye bye. Y bueno, aquí pasa esto. La historia de por qué ya no son parte del PAN es que se salieron en el 2017, pues porque ella no recibió ser la candidata del PAN. Obviamente apoyaron a Naya y ella quería representar al PAN, pero pues el PAN dijo, tú no eres la mejor opción y fue candidata independiente y pues que también ahí hubo una controversia con esto de las firmas que consiguió para ser candidata, ¿verdad? Al igual que el Bronco, sí. Exactamente las mismas problemáticas que hubo, porque también aparte no se comprobaron los recursos que se utilizaron para esto, Para conseguir las para firmas. las firmas, no se comprobaron los recursos para proponer lo que es su partido político. Bueno, pues la verdad es que no hubo fundamentos para aprobar este partido político. Pues la verdad, antes de que lo mencionaras, no tenía fresco en la mente que tenían la intención ellos, tanto Felipe Calderón como ella, Margarita Zavala, lo de su partido. No recordaba, no lo tenía presente. Sabiendo que íbamos a hacer este capítulo, sí me puse a leer un poco, a recordar todos esos detalles que tengo sobre ella en específico. Y pues ahora caigo en cuenta No, y te voy a decir y por qué no lo recuerdo. recordabas. Te voy a decir por qué no.
¿qué pasaba? Pues te estoy platicando que en ese momento había una discrepancia entre ellos. Pero ahorita en este momento que estamos viviendo en la política mexicana, ¿qué pasa con estos dos personajes? ¿Ya? ¿Son parte del PAN otra vez porque son oposición? ¿Ya son parte de esta alianza Va por México? Ya, por eso no lo recordábamos, porque ahorita parece que todos son de nuevo, todos contra uno. Es una cuestión camaleónica. Exactamente, o sea, no me dieron mi partido, pero pues me aceptan de nuevo aquí. ¿Por qué? Porque hay que ir contra este personaje. Pero si somos también un poco cuadrados, podríamos decir que ellos sí son un poco más congruentes, ¿no? A diferencia de Anaya, Sí. que él simplemente no logró, se va, o a lo mejor a diferencia de este Mid, que desapareció. pues sí, simplemente se fueron, desaparecieron, se esfumaron cuando, pues ellos como quiera, yo pienso y sigo viendo y sabiendo cosas de ellos, ¿no? Digo, Calderón, pues desde que García Luna está preso en Estados Unidos y viviendo toda esta cuestión de los litigios y pruebas, no ha pisado Estados Unidos por una razón. O por obvias razones. Por obvias No razones. está ahí en países donde no hay extradición y dice que está trabajando, ¿no? Ahora es parte de lo que la Fórmula 1, ¿no? Y de ahí viene también ese famoso clavado a la piscina con el Checo Pérez y se echó la fiestota a nivel Felipe Calderón. Exacto. Ahora sí que cumplió la expectativa de los memes. Sí, felicidades al Checo Pérez, es un buen representante. Tener una fiesta, un tropiezo, ponerse una borrachera, no hace que tú no dejes de ser el mayor representante hasta el momento de la Fórmula 1 como mexicano. No demerita el trabajo que está haciendo. Además, yo creo que estaba extasiado, ¿no? Sí, no, pues quién no. Se vale celebrar, pues es que es algo que yo creo que cuánta gente va a lograr eso en la vida, ¿no? Entonces, pues felicidades al Checo Pérez y vamos a seguirle dando ahora a quien en su momento, en 2018, en las candidaturas, la mayoría de los contrarios decía la esposa de Felipe Calderón. No le decían Margarita Zavala. Es importante, voy a decir, porque no sé si sabías que ella, Margarita Zavala, fue la primera mujer candidata a la presidencia como independiente, o sea, la primera mujer que no era representada por un partido político. Sí, porque la primera mujer que se aventó a la grande, como dicen ahí, es esta Josefina, ¿no? Sí. Si Bueno, no, pues hubo antes una. no recuerdo bien. Pero pues si no, vamos a hacer una fe de ratas y si no, si ustedes, alguien de aquí sabe el dato, pues compártanoslo ahí en los Sí, a comentarios. lo mejor en nuestras generaciones, en nuestras oportunidades de poder votar, pues estamos hablando de estas dos personajes que han sido candidatas. Y que sí estuvieron presentes en nuestros tiempos. En nuestros tiempos y que pues, repito, o sea, fue la primera mujer independiente. Entonces es un dato y también, bueno, fuera de la controversia de las firmas, pues es un hecho que hay que reconocer, porque pues de por sí es difícil. Mérito tiene. Sí, tiene mérito. Bueno, también hay que decir, pues tiene el apoyo de Felipe Calderón, su posición política, etcétera, lo que sea, pero se reconoce. Sí, o sea, a pesar de que hay una maquinaria atrás de ella, pues no quiere decir que haya sido fácil que llegara a ese punto, ¿no? Digo, que ya después se bajara de la candidatura, debió de haber sido una decisión como en conjunto, ¿no? Sí, claro. Estratégica. Sí, se hace no porque dicen, ya no. Sí. Todo es estrategia en esto. Siento que se bajó para no dividir más el voto panista, ¿no? ¿O cómo ves tú? Puede ser porque al final de cuentas el PAN pues ya conoció a Felipe Calderón y los que confiaron en ese momento en este personaje, pues dijeron pues que se vaya su esposa y a lo mejor Anaya dijo, no, si me quitas un poco de votos, pues no voy a llegar a la meta, pero bueno, no se llegó y se bajó. Y como siempre, pues vamos a dar un poquito de su trayectoria escolar, pues ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, también trabajó como docente en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, y algunas de sus posturas controversiales en esto de su candidatura, pues fue estar en contra del aborto. Bueno, ya, no digamos mucho. El PAN siempre ha estado en contra del aborto, eso no se niega y creo que ha de ser como un requisito.
pero lo recalco porque pues fue algo que dejó de ser representativo para las mujeres. O sea, en esta trayectoria que estamos viviendo, donde las mujeres buscan el derecho libre al aborto. Nada más decir el derecho Exacto. ya encuadra un montón de cosas, Entonces, ¿no? que una candidata mujer quiera postularse como presidenta y esté en contra de esto que se está luchando por parte de las mujeres, pues sí ya habla mucho, ¿no? De lo que es la persona. No, y más que nada, vuelvo a lo mismo. Se tenía la percepción de que ella lo que buscaba era el voto femenino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el voto femenino si tú cuando abiertamente eres en contra del aborto, en contra de un derecho que podría ayudar a salvar la vida de mujeres y no revictimizarlas, ¿no? Porque también pues hay abortos por una situación. No Sí. es nada más por una mala planificación, sino que hay cuestiones violentas que hacen que una mujer termine embarazada. Entonces, si tú le quitas ese derecho humano a recibir la atención para evitar traer a la vida algo que va a hacer el daño a la vida de una persona, entonces pues, no deberíamos ni siquiera de estar platicando el negarle derechos a alguien, a No, decidir pero sobre su propio cuerpo. ahorita el tema del aborto es un tema que está, Complicadísimo. gracias al Señor Dios de allá arriba. No, y no vamos lejos, ¿no? Estamos a finales de junio y ¿qué pasó apenas en Estados Unidos Sí, con por la eso me corte? refiero a eso, al Señor Dios de Estamos Estados Unidos que está, retrocediendo. exactamente, está haciendo este retroceso para los... Pero ya hablaremos del aborto, acerca del aborto a profundidad. Ahí inventaremos a Valeria. Valeria es una muy buena, pues, una buena postura femenina que nos va a hablar de eso. Pero sigamos con esta Margarita Zavala. ¿Qué es lo que más recuerdas de ella durante el sexenio de Felipe Calderón? ¿Cuál fue su mayor escándalo? Porque todos han tenido. Hasta ahorita Beatriz Müller no ha salido con nada, pero ella, lo que es ella, José, ¿cómo se llamaba la de Fox? Ay, no recuerdo bien. Bueno, la gaviota, Margarita y la de Fox han tenido sus controversias. ¿Qué es lo que recuerdas? Es que no me... Marta Sagún, Sí, Marta, Marta. Marta. Martita, Sí, así le le decía. dice Fox. Pero pues de Margarita, pues, ¿qué te acuerdas? No, creo que el Y se le escándalo, atacó, y se le atacó hasta la candidatura, ¿eh? sí. No estoy seguro si hablamos del mismo, pero creo que lo único que sí se le puede adjudicar es que protegió a una de sus familiares que era, eh, no sé si directivo o encargado de lo del ABC. Exactamente. Ella era Y la encargada, esa es justamente la controversia que tuvo del fallecimiento. Bueno, su prima fue la encargada del fallecimiento de 49 menores de edad por por negligencia, ¿no? negligencia, exactamente, en el incendio de la guardería ABC el 5 de junio del 2009. ¿Qué pasa? Pues que la libran de cargos, libran de responsabilidades solamente por ser la prima de Margarita Zavala. Sí, bueno, ¿quién no ha escuchado algún testimonio? ¿O quién no ha escuchado, por ejemplo, a Anabel Hernández, bueno, yo creo que infinidad de personas que han documentado que hubo todo un aparato del Estado político para poder proteger a sus familiares de tener alguna consecuencia con respecto al tema del ABC? Sí. Es día que no sé cuáles son las consecuencias para las personas que eran encargadas y estamos hablando de vidas humanas inocentes. Sí, pues eran menores de edad. No, es que olvídate, menores de edad, es que eran Niños, o sea, bebés. bebés, que ellos no podían ni siquiera evacuar Sí, o tras la sea, tragedia, o sea, era imposible. Pero bueno, pues ya es un hecho, un tema que pues queda en el pasado, queda ahí escrito y fue un escándalo que la sigue evidenciando esta candidata y pues habla mucho del nepotismo que existe en la política mexicana. Un caso más o un motivo más por el que estamos haciendo esto, porque cuántas veces Isidro o alguien que los escucha no han escuchado a alguien que diga,
pues tu tío trabaja aquí, dile que te meta a trabajar. Fulanito de tal es sobrino de tal y va a entrar a trabajar. Y no solo en el gobierno, o sea, el nepotismo existe en todo Cualquier sector, espacio. todo sector. Sí. Pero aquí en lo importante es en la política. El nepotismo en la política debería de erradicarse. Porque no nos vamos lejos. Sandra Cuevas y sus familiares que están recibiendo nómina. Siendo ella que en este momento está inhabilitada, incluso. Exactamente, o sea, es un tema que si no lo tenían presente, se los presento aquí, valga la redundancia, para que investiguen e indaguen, porque pues así cuando lleguemos a más y más personajes, van a salir, pues es que el hijo de X político está aquí y han vivido así 30 años en la política, etcétera, y así va a seguir pasando. Entonces, eso lo dejo ahí en la mesa, nada más como tema al aire para que arranquemos en algún momento con exactamente solamente este tema. Tienes razón. Y pues sí, respondiendo a la pregunta, yo creo que a todos nos ha pasado en algún trabajo, en la escuela, en X lado, que tú aspiras a algún espacio o unas mejores condiciones de trabajo, pero chin, ya llegó el sobrino del jefe y Ya, o sea, ya está en esa posición. es tu Aunque tú límite. le tengas que andar resolviendo su trabajo o no sé, varias cosas, Sí, ¿no? aunque estés mejor preparado, seas más eficiente en el trabajo, tú sí Tengas sepas lo que mejores estás haciendo. credenciales, no sé. Todo. El nepotismo es una enfermedad grandísima y una problemática que se debe erradicar en México, pero ya. Sí. Pero hablaremos de eso. Se supone que hay leyes anti esa situación, Sí, ¿no? sí las hay. Pero ¿y qué pasa? O sea, ¿por qué no se aplican? O volvemos a lo mismo de la justicia selectiva, solo cuando es señalado algo es cuando ya se le presta atención y entonces si no se señala puede seguir violando la ley o qué sucede. Eso supongo que es lo que pasa. Ya lo dijimos en algún momento, cuando tú piensas en algo, hasta ahí es cuando te das cuenta que está en todas partes. Sí, Entonces, por eso se habla de estos temas, porque si no se los presentas, pues no va a ser un tema que expongan en televisión nacional, porque pues ahí se da más. No va a sí, salir un noticiero tradicional que digan, la sobrina de tal recibe, nada, eso no va a pasar en un medio tradicional. Entonces, por eso aquí lo presentamos, para que ustedes lo tengan en mente y digan, a ver, ¿dónde está el nepotismo en México? Pues está en todas partes, claro, está en sí. todas partes y es una problemática que hay que eliminar. Y pues se vio la protección en el caso ABC, Sí, por con supuesto. Margarita Zavala en específico. Sí, o sea, era obvio, se vio y hasta la fecha sigue diciendo que no. Pero bueno, Ya será tema de otro episodio. ahora como candidata, pues tenía que proponer algo, ¿no, Isidro? La verdad es que las propuestas de estos 4 candidatos, 5, porque eran 4 al final, 5 con Margarita, pues eran muy parecidas, muy similares, porque al final de cuentas en la política el discurso no va a variar tanto. Tú vas a dar unas propuestas, yo voy a dar las mismas casi, y yo voy a sobresalir por X o por Y, o tú vas a sobresalir por O, lo que sea, ¿no? En fin, las que ellas planteaban, pues era fin de la corrupción, recuperación de la seguridad pública, que parece una ironía. Quien no lo sabe, pues no vivió en tiempos de Calderón, cuando ahorita también sigue siendo una controversia de que, ¿No? Y la cosa es cómo, ¿no? O sí, sea, ahora que tocas ese tema, esa propuesta de recuperar la seguridad pública, estoy seguro que si por arte del destino ella hubiera ganado, hubiéramos vuelto a esa maquinaria para las batallas contra el narco que inició Calderón, sí, por supuesto, o ¿no? sea, La clásica mano dura que en realidad pues termina dañando a la población. sí, pues no funcionó, fue un sexenio de mucha sangre. Digo, y es una ironía que ella llegue y lo proponga, pues, que es un tema que ahorita se está hablando mucho porque pues, se está defendiendo a AMLO que si está bajando o no los asesinatos, que si lo está subiendo más. Obviamente, pues, es cuestión de ubicar los números
Sí, y también de perspectiva, ¿no? Porque hay formas de leer los números también. Sí, porque ellos lo que están leyendo es una tabla, una gráfica de barras, una gráfica de barras. Para los políticos es imposible leer estas tablas. ¿Y qué pasa? Pues Calderón lo tiene aquí, Peña lo deja acá y AMLO pues está aquí, ¿no? O sea, ¿qué O ponle que compara? más arriba, pero vamos entendiendo que son 12 años que son el preludio de un avance, de una guerra que pues Sí, no ha tenido un fin. no lo hubo porque, por ejemplo, en 6 años se inició, se desarrolló, etcétera, y en los siguientes 6 años, pues parecía que no había presidente, Exactamente, ¿no? O sea, ¿no? parecía que el sexenio perdido y Si los... sabías algo de Peña era por el meme. Exacto. O sea, que hubiera así una estrategia de seguridad, pues no era clara y no se resolvió. En fin, por fortalecer el Estado de Derecho, reducir gastos superfluos, o sea, la famosa austeridad que proponía Andrés Manuel, eliminar el financiamiento de partidos políticos, o sea, ahorita lo están defendiendo. Pero es que ahí viene también esa parte contraria, ¿no? Ella decía eliminar el financiamiento de partidos políticos y creo que de hecho también ella había en algún desliz de una entrevista, me parece, no sé por qué tengo en la memoria, que ella habló también de eliminar plurinominales, como muchos ya lo han hecho, pero pues si ella misma ha gozado de las mieles de ese beneficio, Nada, pues, nada más era de la boca para afuera, siento yo. sí, pues eran propuestas que se iban a quedar ahí y vaya, no se iban a resolver, ¿verdad? Y yo veo esto del financiamiento, pues nada más como un reproche hacia el PAN, que no la consideró como la candidata electa. Y a la vez al INE, ¿no? Por no Ajá. aceptarle tener su propio partido. Bueno, que eso fue después de la candidatura, pero también es como controversial, Sí, irónico, de cierto modo, ¿no? Controlar el gasto de la publicidad para el gobierno. Yo me acuerdo que el gobierno de Felipe Calderón fue el que gastó muchísimo publicidad. Bueno, le ganó Peña, pero yo sí. me acuerdo que Calderón, Cada cierto tiempo en los comerciales, sí, o sí. sea, no, o sea, Antes que se usaba más la tele. sí, Ahora era ya. más fácil. Proponía educación y construir mayores universidades. No entiendo por qué esta ironía o sea, estoy en contra de estas universidades de la Ciudad de México, pero a favor de construir nuevas, ¿no? O sea, aumentar el salario mínimo, o sea, seamos realistas. ¿Cuánto lo hubiera subido? Y de estos candidatos que hemos hablado, ¿cuántos realmente hubieran subido el salario mínimo? No, ¿y a cuánto? O sea, es que si ellos hubieran dicho, no, es que vamos a aumentar el salario mínimo un 10% con respecto a lo que se aumentaba antes, pues sí, pero si se subían 3 pesos, te van a subir 30 centavos. No, pues es una Ah, tontería. es volver a lo mismo, ¿no? De siempre. Entonces, siento que es como este caso de las universidades que dices, a ver, estoy en contra de las que ya están porque según yo funcionan mal o son deficientes o porque las hizo esta persona están mal, ya. Exacto. Pero sí voy a hacer otras que van a funcionar exactamente igual y vamos a absorber a estas. No tiene sentido. Sí, es como dijiste, o sea, nada más es reciclar propuestas y pues eso te pasó con Anaya, ¿no? Él proponía ¿cómo? Un ingreso mínimo mensual, algo así. Ajá, Ingreso básico universal. universal. Eso Así básico. era, Ibu. Y, o sea, se quejaban mucho y decían, no, es que populismo, porque pensión a adultos mayores Que eso no resuelve la y problemática. discapacidad, eso no hace nada. Y bueno, ya, o sea, durante esta cuestión de la pandemia no lo hizo Trump con su población, ¿no? De los cheques, los famosísimos cheques. Sí se hizo, Y pero bueno, y entonces, ¿por qué cuando lo hace alguien de derecha es eh, una gran técnica o una gran estrategia? Pero si lo hace alguien que es medianamente centro izquierda, pues ya es populismo, ¿no? exactamente. Y por último, pues reducir el ICR. O sea, no le encuentro sentido a estas propuestas
qué bueno que se bajó esta señora, porque de todos los candidatos que hemos hablado, yo creo que es la peor que hubiera sobrevivido en esta etapa pandémica y en esta recesión que está viviendo la economía a nivel mundial. O sea, yo creo que era la peor y Sí. qué bueno que no llegó. No, y también recuerdo que en algún punto ella habló de la energía renovable y todo esto y ponía ejemplos a Suiza, ponía ejemplos a Holanda y todos estos países de Europa que ya habían anunciado con bombo y platillo que en X cantidad de años, creo que unos dijeron 2030, otros 2050, bueno, muy variado, ella los tomaba como ejemplo y pues la guerra que nos acaba de enseñar. O sea, dependes enteramente del gas, Sí. del petróleo, de tu distribuidor más grande y cercano, Rusia. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué Alemania tiene que volver al carbón? Y esa noticia fue de ahora, de esta última semana del mes de junio. O sea, ¿Dónde está ese cambio? no que se supone que ellos ya tenían la infraestructura para la eólica, solar, para toda la energía limpia y que era una gran maravilla. O sea, definitivamente lo es. Sí, por supuesto, y ojalá se aplique, Pero pero el intercambio de cuántos años vivimos del petróleo, cuánto tiempo llevamos viviendo del petróleo, de esa energía que aparte ha hecho que nuestro desarrollo sea exponencial. sí, y aparte esa comparación que se hace de, en Europa están 20 años, Adelante. 30. ¿Qué Exacto. pasó? Pues, o sea, Sí, es. Entonces vuelven ellos a la Edad Media. Entonces ahora nosotros somos primer mundo. pues, ¿Por qué su sí, gasolina está en el equivalente a pesos mexicanos el litro a 50, 60 pesos? Bueno, hablamos de Estados Unidos, ¿no? O sea, $7 un galón, ¿cuánto es? es un montón, o sea, son controversias que surgen a base de estos hechos, que no nos damos cuenta. Y los discursos de los políticos como Anaya, es como de, a ver, Sí, ¿dónde estás? el que decía que hay que vender ya todo lo que es el petróleo, que no va a servir, que no tiene caso que se hagan nuevas refinerías, cuando Estados Unidos actualmente sigue haciendo refinerías, China también, bueno, todos los países que son medianamente importantes en cuestión de petróleo, siguen haciéndolas, o sea, ¿de dónde saca que las ideas son del pasado si estamos viendo que el presente pues, es esto, ¿no? Claro, o sea, es un tema súper importante que se hablará, porque pues, al final las visiones políticas o los escenarios que te plantean en campaña, pues son, uy, sí, el futuro a lo mejor es lo mejor, lo que quieras verlo, aquí es lo correcto, etcétera. Y resulta que pasa el tiempo y realmente no es como ellos lo estaban planteando. Y también hubiera sido imposible hacerlo. O sea, sí apoyamos ese cambio, esa transición a estas energías limpias, renovables, porque es lo mejor para el planeta, pero sabemos que en manos de políticos que son ineficientes no va a ser resuelto este tema. No, y entender que la transición va a llevar un tiempo, se necesita infraestructura que apoye esto y que por mucho que ya pasemos los porcentajes de lo limpio de lo fósil a lo limpio, pues van a pasar muchos años. Sí, Se también. necesita entendimiento, creo que se necesitaría que el eje que en realidad maneja toda esta cuestión energética, si incluso a lo mejor hasta cambie de manos, ¿no? Y que ya no sea Estados Unidos, el petrodólar. Exactamente. Pero Y, son y cosas que que son temas que ya lo vimos en algún video, ¿no? sí. Que ya, o sea, se está peleando por eso, pero ya después hablaremos de toda esa controversia. En fin, seguimos con Margarita, Ciudad de Baja, con un 2.7% a favor en las encuestas. O sea, Sí, casi lo mismo coincido. que Kanye West. O sea, si lo comparamos con... No, bueno, la población estadounidense es mayor, ¿no? Sí, Es, o digamos, sea, el doble fácil, pero pues un 2% o un casi 3%, pues sí es algo. A nivel nacional, pues sí representa algo. Y creo que ahí viene la parte en la que yo podría decir como mi comentario final hacia todo lo que ella representa. Yo veía en ella como la esperanza de que una representante mujer diera una batalla fuerte.
¿no? Sin embargo, pues viene como de la administración de Calderón el haber sido la primera dama y deja esa sensación de que más bien era Calderón buscando nuevamente tener el poder Exacto. mediante ella. Y a lo mejor estoy mal, ¿no? ¿Quién quita y si era independiente? Pero me deja esa sensación. No podría ser independiente porque, bueno, es raro. Nunca hemos tenido una presidente mujer. Es raro, no sabemos cómo es el proceso de yo soy mujer, soy presidenta de México, de Estados Unidos, de lo que sea, y mi acompañante, que sería primer Caballero. caballero nada más, es tal personaje. Y obviamente aquí, siendo Felipe Calderón, él iba a meter las manos sí o sí. Claro. O sea, desafortunadamente así funciona aquí. Pues no se decía del mismísimo Fox que ahora patalea y retumba que su mujer nunca se metió en la política, pero hay pruebas documentales de que muchas de las personas que querían ser proveedores del gobierno tenían que pasar por la sala de juntas de Marta Sagún, Sí. o sea, el despacho. Todo lo que quieras platicar en la grande tiene que Primero pasar por ella. primero por Martita. O sea, son cosas que no pueden no ir de la mano, ¿no? Y es que también ahí viene esa otra parte que quería comentar. Si ella, digamos que yo pienso mal, muchos pensábamos mal, y que ella en realidad sí buscaba ser la mejor candidata. No importando Felipe Calderón, ni el sexenio en el que empezó toda esta masacre y se afianzaron los grupos violentos del país. Buscaba mucho el voto de la mujer y si te dabas cuenta todo el tiempo que hablaba o con medios o en ese único debate al que asistió, porque después pues ya se bajó de la candidatura, todo el tiempo se decía acusada o menospreciada por ser mujer. También se victimizaba. O sea, Siento que en ese papel no puedes tomar esa postura, ¿no? exactamente, Cuando o sea, quieres eliminar ese pensamiento. lo que tienes que hacer es todo lo contrario, ¿no? O sea, dejarlo de lado y mostrar que tienes más allá de eso en lo que te quieren encasillar. Exactamente, ¿no? o sea, eliminar esos prejuicios que se tienen y te posicionas en una pues postura fuerte, resistente, pues, mostrando lo que realmente son las mujeres, pero siento que ella no fue hecha para ese candidato. O sea. No, y aparte de todo el tiempo abogaba, soy mujer y soy Margarita Zavala. Y, o sea, como que frases muy cuadradas, ¿sabes? Yo sé que los asesores de imagen les piden que repitan mucho su nombre, que tengan frases clave, ¿no? Me parece, pues, correcto. Definitivamente hay un estudio detrás de todo eso que se les recomienda, pero se veía totalmente cuadrado, falso. No había más que eso después de que hacía su frase fuerte y su nombre, se desarticulaba por completo. Yo, pues, no celebro ni me gustan los apodos, pero recordemos que 2018 fue la contienda electoral donde hacer menos al otro o ridiculizarlo era la constante, ¿no? Ya sea con Leono o con nuestro amigo Anaya, el Ricky Riquín, el Mochamanos, y en este caso con Margarita, y ahí sí sentí feo porque, pues, que no sepa hablar, a lo mejor no tiene que ver con su capacidad de gobernar, Sí, pero empezó lo de Margarinflas y se desinfló ahí totalmente. Y es que es un arma de doble filo, ¿no? O sea, yo puedo fungir como político porque tengo buena labia, porque tengo buena comunicación, buen sermón, lo que quieras, pero puedo ser un estúpido para gobernar. Exactamente. Y son cosas que ahora vemos como en Nuevo León, ¿no? Sí, también. A ver, que también, no, a mí no me parece, no sé, los de Nuevo León nos digan si me equivoco, pero no me parece que tenga buen discurso ni buena labia. Simplemente siento que tiene buena publicidad. Buen manejo de imagen. Sí, porque, o sea, las redes sociales ya vimos que son complicadas. Y teniendo a alguien como Mariana Rodríguez y todo su equipo que ha de tener, o sea, pues yo creo que eso es lo que le dio victoria.
es un cambio a este discurso de, ahora yo tengo una buena labia, una buena presentación, un buen discurso, pero tengo las redes sociales de mi parte, pues a lo mejor ya la hice. Sí, ya tengo un pasito extra que a lo mejor los demás, ya sea por edad Por edad, que se le o criticaba sí, mucho, a ¿no? Andrés Manuel, y que pues creo que fue bastante bien solventada en el caso del actual presidente por la tía Tatiana, Sí. que le solucionó. Para mí fue la pieza clave que hizo que muchos de los discursos falsos o falaces, porque pues, tampoco puedo asegurar cosas de las que yo no tengo información, eh, pudieran ser desarticulados, ¿no? Entonces, pues en el caso de Margarita Zavala, no sé quién estaba detrás de su campaña, no Pues sé quién era su asesor. era independiente y repito, no se, no se declararon el origen de estos recursos, entonces pues ahí está la polémica, ¿no? Y también recuerdo que, repito, se le atacaba con esto de las firmas y creo que también se dio baja debido a que el INE, digamos, en un escenario donde ganaba, pues no le iba a dejar tomar Posesión. sí, posesión porque eran 200,000 firmas falsas, según el INE. Del millón y tantas que según consiguió, ¿no? Sí. Entonces, Pues sí, no, o sea, si tú estás consiguiendo 1.300.000, te piden 1.100.000, digamos, no, no me sé los números ahorita exactos, y de esas, pues una quinta parte es falso, pues no, no cuadran. como que no, ¿verdad? Y bueno, eso fue todo lo de Margarita. Pero ¿qué es de ella ahorita? ¿Qué es ella? ¿Es una Pues diputada federal? Sigue siendo diputada federal, ¿eh? sí, ganó por en Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, ok. Sí, Miguel Hidalgo, o sea. ¿Y qué ha sido de ella? Porque fuera de no va a pasar, fuera de es mi esposo y está trabajando, o sea, Mm, las justificaciones. sí, como que ella es la que le da credibilidad a todo lo que está haciendo su marido, en este caso Felipe Calderón. Pero fuera de eso, yo no la veo haciendo nada. No sé tú si la has visto. O sea, investigando, no he visto que salga propuesta de ella por esto y por esto. Claro. No, pues me parece que más bien ha sido todo acorde a lo que su dirigente de partido en ese, ya sea en senadores, en diputados, siempre se manejan así. O sea, cuando se están proponiendo, ya sea que vayan por el voto o que terminen siendo plurinominales, como la mayoría de estas personas que Desafortunadamente. desafortunadamente terminan siendo así, pues no es una representación que se gane por medio del voto. O sea, la gente, evidentemente mucha gente no va a votar por ella, pero va a haber quienes sí. Y en espacios, el partido la va a poner en espacios donde sea más fácil para ella, ¿no? Sí, Esa es la estrategia. Pero que yo sepa que hayas intentado subir alguna ley, alguna modificación, algo así. donde menos la ataquen, ¿no? Digamos. Exacto. Porque son personajes que se reconocen. Sí. Recuerdo apenas que el presidente empezó a difundir según las caras, pues no, te metes a la lista de los diputados y los senadores y ahí te aparece foto y te aparece nombre y te aparece cargo de cada uno de los representantes en la Cámara de Diputados. O sea, es una tontería, pero a ella que la conocen por ser primera dama, ex primera dama, pues obviamente la van a atacar más que a los demás, que al fulanito de tal que nada más va a sentar ahí su curul y lo calienta Y se duerme. y se va y cobra y no hace nada, pero tampoco afecta en nada. Y eso los que se presentan, ¿no? Porque pues faltistas, ahí está Lili Telle, es otro ejemplo de esto, de que si de 100 va a 50 ya es mucho, ¿no? Ese es lo que digo, no están haciendo su trabajo realmente y es lo desafortunado para nosotros, o sea, como mexicanos somos los que estamos pagando debido a los impuestos, que los impuestos es un tema que cuando hablemos va a ser infinidad de cosas, ¿no? Igual buscar algún especialista
porque creo que son de esas cosas que en tema, como ciudadano a pie, no tenemos ni la menor idea. La superficie. La superficie, o sea. Lo demás es todo un mundo. O sea, O por imaginación. O por imaginación. Porque aparte, bueno, a ver, vamos a pensarlo de esta manera. Si ahora con los impuestos, con la recaudación, se está logrando construir un aeropuerto, lo del Tren Maya que está intentando, falta nada más un tramo que se logre, que es lo del tramo 5. Curiosamente, la zona que mayor plusvalía tenía en algunos puntos. que se regaló por Fox. Exactamente, porque el plan no es ahorita, ¿eh? Ya tiene muchísimo tiempo. Lo del tren de Toluca a Ciudad de México, bueno, la refinería, que igual se estrena en días. Que también es controversial, ¿no? Porque, Claro, claro, porque ¿por qué la vas a inaugurar si no va a empezar su funcionamiento real hasta meses después? digo, son compromisos que hace este señor presidente. Ahí está lo de la línea 12, ¿no? Hace un sí. año ya debió de haber estado, supuestamente él se comprometió. Obviamente no lo haga porque comprometerse a una fecha es a lo mejor equivocarse en algún procedimiento, alguna ejecución, lo que sea. Pero ¿para qué? O sea, yo no le veo el caso a la refinería. O sea, inaugúrala cuando ya esté en funcionamiento. Claro. O sea, la verdad es que Morena ahorita tiene la mayoría y no se va a ver afectada o beneficiada por decir, va a funcionar hasta tal fecha. No va a haber una consecuencia, al menos no inmediata, Exacto. pero tal vez a futuro sí. Y vuelvo a lo mismo y apoyando esa idea que dices. O sea, creo que la frase que podría mejor funcionar en este caso sería prometer no empobrece, pero sí afecta a la figura política, ¿no? Que lo está haciendo. Y bueno, ya le daremos a Andrés Manuel su Su debido tiempo. capítulo. Digo, él se va a llevar Mucho más. muchos capítulos porque podemos hablar nada más tan solo desde el antes. Y a lo mejor en fin de año decir, bueno, pues ahorita está aquí. Claro. Igual, o sea, es como cuando entró y que se hace el clásico recuento de los primeros 100 días, ¿no? De presidencia. Se me hace una tontería. En 100 días, ¿qué va a cambiar? No, pues 3 meses no cambian ni tus sueldos. Entonces, digo, son más bien, creo yo, como símbolos de gobernabilidad, a lo mejor, o pues más bien semblanzas de lo que puede ser a futuro. Pero, pues sí, definitivamente, si yo tuviera que terminar algo con respecto a lo de Margarita Zavala, es que es un personaje político muy controversial. No terminamos de conocer qué tan profundo está dentro del órgano político del PAN, en específico del PAN. Porque a veces sí, a veces no. Sí, exactamente. Pero parece que no importa lo que haga, siempre va a ser un refugio para ella ahí, para ella y para su esposo. No sabemos qué va a deparar el futuro porque también pensando en que ahora hay nuevas evidencias contra García Luna en Estados Unidos, no sabemos si en algún punto va a afectar eso a su esposo y si eso la afecte a ella. Entonces, pues definitivamente hay que mantener los ojos abiertos y a seguir esperando noticias porque por ella no nos vamos a enterar. Siempre No. es por alguien más. Sí, pues a un enemigo político. Pero vaya, el tema de hoy, el capítulo de hoy, nos refleja que pues, ella no es una candidata fuerte, no es oposición. Desafortunadamente, el tema no se extendió, si se dieron cuenta, a mucho, porque pues, es lo que hay. O sea, la verdad nos fuimos más a controversias, a problemáticas, que a su trayectoria. ¿No? Sí, o sea, sus propuestas son las de siempre. Si yo me postulo el día de hoy como el gobernador de la Ciudad de México, porque es lo de hoy, lo que está de moda, ¿no? Ahorita, Lo que resuena. pues ahorita me voy a copiar esta. Fin a la corrupción, recuperación de la seguridad pública, fortalecer el Estado de Derecho, eliminar gastos para los partidos políticos. Me los copio y los presento. Sí, es el Pues ya clásico
Miss Universo, Sí, ya. paz mundial. Y ya. ¿Y cómo? No hay método. No, pues ya, paz mundial y ya, y ya. Lo mismo aquí, no hay corrupción. ¿Y cómo? Pues mi compa, mi primo, va a entrar aquí y va a asegurarse mi primo de que no haya corrupción. O sea, Sí. no son congruentes en sus discursos. No puedo argumentar más acerca de Margarita, no tenemos más información, no tenemos más puntos de vista. Sí hay nepotismo. Sí, Ahí está Mariana Gómez del Campo, también. que poco o mucho ha sido beneficiada por el hecho de que Margarita Zavala esté Ahí. presente en la política. Entonces, Y ya. más controversias que cualquier Qué cosa. trayectoria. Entonces, no lo quiero seguir. Hasta aquí lo dejamos. Un personaje más. Seguiremos con estos personajes. Recuerden suscribirse, darle like, comentarios. ¿Qué sabían acerca de estos personajes de los que estamos hablando? Son controversiales, son valiosos para ustedes, son influyentes, porque influenciables es otra cosa. Entonces, Sí. ¿ustedes qué opinan? Sigamos aquí con más y valiosos temas, más personajes. Denle like, suscríbanse y compartan. Recuerden que así hacemos más y mejor comunidad. Nos vemos hasta la próxima. Bye.